Últimamente, se ha visto cómo destacadas metrópolis americanas, antiguos símbolos de avance y oportunidades, se han transformado en zonas de abandono y desgaste. Estas ciudades, antes vistas como faros de progreso y esperanza para muchos, hoy día son espejos de pobreza, violencia y desatención. Las causas de esta decadencia son variadas, incluyendo crisis económicas y desempleo, problemas habitacionales y un preocupante incremento de la inseguridad. En este video exploraremos las causas y consecuencias del declive de las grandes ciudades de Estados Unidos y cómo este fenómeno se ha intensificado en 2024. Analizaremos la situación actual, las políticas ineficaces y los retos que enfrentan sus ciudadanos. También veremos cómo algunas personas están eligiendo abandonar estas áreas antes de que la situación se deteriore aún más. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir nuestros análisis en profundidad. Ironías del destino. Estados Unidos, otrora considerado la tierra de las oportunidades donde el sueño americano parecía estar al alcance de todos, ahora presenta un panorama distinto. La creciente desigualdad social ha convertido zonas urbanas previamente prósperas en testimonios de pobreza persistente. Ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York están experimentando un incremento desmedido en el número de personas que viven en pobreza extrema o directamente en las calles, mientras que el costo de vida se ha disparado, complicando aún más las cosas. Conforme 2024 de la dura realidad que viven las comunidades más desfavorecidas. Esta brecha se profundiza aún más debido a una recesión económica que sacude todos los sectores en Estados Unidos, desde la construcción hasta el comercio minorista, deteriorando la vida de millones de personas. La recesión ha golpeado duramente a las ciudades, provocando una caída significativa en la recaudación de impuestos, vital para mantener servicios públicos cruciales como la recolección de basura, el mantenimiento vial y el transporte público. El desempleo se eleva y numerosas empresas cierran sus puertas para siempre, dejando a muchas personas sin sustento. La escasez de fondos también ha reducido la capacidad de las ciudades para preservar infraestructuras esenciales, llevando a un marcado deterioro en la calidad de vida urbana. El escenario es sombrío. Barrios que antes eran núcleos de actividad ahora yacen desolados, con restaurantes, tiendas y pequeñas empresas cerrando a un ritmo alarmante. Los valores inmobiliarios se desploman, sumiendo a propietarios e inquilinos en una grave crisis de vivienda. Aunque algunos economistas prevén una recuperación paulatina, para muchos el daño parece ser irreparable, y ciudades que eran otrora vibrantes ahora se transforman en desiertos económicos llenos de desesperanza. Esta situación crítica se complica todavía más por una crisis sanitaria que restringe aún más el acceso a servicios médicos vitales en zonas urbanas, añadiendo otro nivel de adversidad a la vida en las principales ciudades del país. Los índices de homicidio han escalado a niveles no vistos en años recientes, resultado de múltiples factores críticos: limitadas oportunidades económicas, un aumento preocupante en la circulación de armas de fuego, el declive en el tejido de las relaciones familiares y comunitarias y un creciente escepticismo hacia las entidades oficiales. Pese a los intentos de introducir reformas en la policía, la situación se agrava aún más, provocando que una ola de individuos huya en busca de escapar del aumento de la violencia. Además, la persistente problemática de las pandillas sigue sembrando terror en numerosas ciudades, donde los conflictos entre bandas rivales por dominar territorios y rutas de narcotráfico ahora invaden incluso aquellos barrios que eran considerados tranquilos y seguros. La inacción de las autoridades locales ha dejado a muchas comunidades indefensas frente a la amenaza de estos grupos delictivos. En paralelo, el fenómeno del éxodo urbano se está intensificando alarmantemente. Para el año 2024, este movimiento ha alcanzado niveles sin precedentes, con ciudadanos dejando las metrópolis en busca de una existencia más segura y económicamente viable en suburbios o zonas rurales. Diversos factores alimentan esta tendencia. El alto costo de vida en urbes como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles empuja a muchos a buscar opciones más accesibles en estados con menor costo de vida, como Texas, Arizona o Florida. La inseguridad se ha convertido también en un criterio crucial. Hartos de la amenaza constante a su seguridad, muchos se mudan a comunidades más pequeñas donde los crímenes son menos frecuentes. Además, la flexibilidad laboral derivada de la pandemia de COVID-19 ha posibilitado que más gente trabaje remotamente, lo que facilita aún más la decisión de abandonar las áreas metropolitanas. En 2024, Los Ángeles ha visto un aumento del 16% en su población sin hogar a pesar de numerosas iniciativas para combatir el problema. La ciudad se enfrenta a desafíos cada vez más complejos, incluyendo un incremento en la criminalidad y el deterioro de su infraestructura. Las tiendas de campaña, antes vistas principalmente en el centro, ahora proliferan incluso en barrios residenciales.
Enfermedades como la fiebre tifoidea, que se agravan por la falta de condiciones sanitarias adecuadas, agudizan la situación, haciendo más visible la crisis humanitaria que vive Los Ángeles. Por otro lado, Nueva York, a menudo percibida como un símbolo de prosperidad y fortaleza económica, enfrenta sus propios retos. Con un aumento del 3% en los alquileres en 2023 y un entorno cada vez más costoso y menos seguro, la vida en la Gran Manzana se ha vuelto un desafío mayor. Aunque sigue siendo un imán para millones, el crecimiento de la inseguridad y los altos costos de vida están llevando a muchos a reconsiderar su estancia en la ciudad. A medida que la recesión económica se agudiza en 2024, los neoyorquinos encuentran que los desafíos se intensifican día con día. En cuanto a Chicago, la ciudad no es inmune a estos problemas nacionales. Conocida por su rica cultura e historia industrial, la ciudad de los vientos también lucha contra un periodo difícil que amenaza su legado vibrante y la calidad de vida de sus habitantes. En 2024, la desconfianza hacia las autoridades ha alcanzado niveles críticos, sumergiendo a la comunidad en un profundo desasosiego y malestar. Las principales ciudades de Estados Unidos, que en otros tiempos fueron pilares de innovación, cultura y progreso, hoy enfrentan una de las crisis más graves de su historia. El agravamiento de la desigualdad, la emergencia habitacional, la falta de seguridad alimentaria, el déficit de atención médica y el incremento de la criminalidad están convirtiendo estos lugares en epicentros de sufrimiento extremo. A medida que transcurre el año, la situación parece empeorar, obligando a muchos a tomar la dolorosa decisión de abandonar sus hogares en busca de mejores horizontes. Surge así la gran incógnita. ¿Conseguirán estas metrópolis recuperarse de esta época de decadencia o están condenadas a un declive ineludible hacia la desolación? El futuro es incierto, pero una cosa es segura. El sueño americano se ha transformado en una pesadilla para millones que habitan estos centros urbanos. De no tomar medidas inmediatas y contundentes, el futuro de estas ciudades se ve cada vez más sombrío. En 2024, el costo de los alimentos sigue siendo alto, impactando severamente a numerosas familias que luchan por obtener productos básicos para sus hogares. Las largas filas ante los bancos de alimentos se han convertido en una vista común en varias ciudades, y se espera que esta situación empeore a medida que avance la recesión económica. Al mismo tiempo, la crisis energética complica aún más las cosas en las principales ciudades del país, con un aumento notable en los precios de la electricidad y el gas, lo que obliga a muchas familias a elegir entre pagar por servicios esenciales o comprar alimentos. Con la llegada del invierno, se anticipa que las condiciones se vuelvan aún más difíciles para millones, especialmente en las regiones del norte, donde las temperaturas caen drásticamente. San Francisco, que alguna vez fue un símbolo de prosperidad y un centro de innovación y espíritu emprendedor en Estados Unidos, sufre un declive notable. En años recientes, factores como la creciente desigualdad social, los elevados costos de vida y la crisis de vivienda han convertido a esta ciudad emblemática en un lugar casi insoportable para muchos de sus residentes. En 2024, la situación en San Francisco es aún más desalentadora, con un incremento continuo de campamentos improvisados y problemas continuos de desechos humanos y plagas, lo que lleva a muchos habitantes a sentirse inseguros y a buscar mejores condiciones de vida en otros lugares. Los Ángeles también experimenta una transformación dramática. Lo que una vez fue un símbolo de glamour y prosperidad, ahora está marcado por la pobreza y el caos. A pesar de esfuerzos significativos, como la inversión de más de $620 millones en programas para ayudar a la población sin hogar, la ciudad sigue enfrentando grandes desafíos para mantener el bienestar de sus ciudadanos. En 2024, la ciudad se enfrenta a múltiples crisis críticas. La seguridad pública se encuentra en una situación precaria, con un aumento notable en los índices de homicidios y otros delitos violentos. Simultáneamente, el sistema de transporte público se deteriora significativamente, impactando negativamente a millones de trabajadores que dependen de este servicio para su desplazamiento diario. Además, la desigualdad económica se acentúa. Mientras algunas áreas experimentan un auge, otras caen en profundas condiciones de miseria y pobreza. Los barrios más afectados son aquellos con altas concentraciones de poblaciones de bajos ingresos, que sufren un notable abandono debido a la falta de inversión pública, exacerbando aún más sus dificultades. En este escenario, la gentrificación se destaca como un fenómeno inquietante, donde la renovación urbana convierte barrios tradicionales en sectores residenciales de alto costo, desplazando a miles de residentes de bajos ingresos y transformando radicalmente el tejido social. Ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Nueva York sienten profundamente los impactos de la gentrificación, evidenciados en el incremento desmesurado de los costos de alquiler y el desplazamiento de comunidades enteras. Conforme avanza el año, la gentrificación se mantiene como un tema de debate intenso. Algunos la apoyan como una manera de revivir áreas en decadencia, mientras que otros la critican por agravar la desigualdad y profundizar la crisis de vivienda.
No solo las familias de ingresos medios, sino también numerosas empresas están eligiendo abandonar las grandes ciudades. Incluso importantes corporaciones están reubicando sus sedes a localidades menores y más accesibles económicamente. Este movimiento exacerba la pérdida de empleos en las áreas metropolitanas, impulsando un ciclo de declive económico, en el que las ciudades no solo ven partir a sus residentes, sino también a sus principales motores económicos. Un sistema al borde del colapso. La crisis en las áreas urbanas ha debilitado profundamente la confianza en las instituciones públicas. Muchos ciudadanos sienten que ni el gobierno local ni el federal han logrado protegerlos ni garantizar un estándar de vida digno. Las esperadas reformas y mejoras en la infraestructura urbana no han llegado a materializarse, y la confianza en la capacidad de los líderes para resolver estos problemas se disipa rápidamente. Los políticos locales enfrentan una presión cada vez mayor para actuar, aunque las soluciones duraderas parecen cada vez más inalcanzables. Además, las tensiones entre las autoridades y las comunidades más desfavorecidas se intensifican, y las protestas contra la inacción del gobierno se han vuelto frecuentes en muchas de las principales ciudades del país. A pesar de que los ingresos no han conseguido igualar el aumento del costo de vida debido a la inflación, Estados Unidos no parece avanzar hacia una sociedad más justa, sino todo lo contrario. Millones de personas enfrentan grandes dificultades para subsistir en medio de una crisis económica prolongada que no parece tener fin a corto plazo. La pandemia de COVID-19 profundizó esta problemática y sus repercusiones todavía se sienten fuertemente en 2024, un año que podría ver un deterioro aún mayor debido a una recesión que afecta a casi todos los sectores. El surgimiento y expansión de las ciudades de tiendas de campaña son algunas de las evidencias más claras de este deterioro. Estas comunidades efímeras de personas sin hogar se han hecho tan comunes en metrópolis como San Francisco y Los Ángeles que ahora son parte integral del paisaje urbano. Lo que antes se consideraba un fenómeno aislado, ahora es una realidad cotidiana que afecta incluso a las áreas más ricas de estas ciudades. En San Francisco, por ejemplo, el problema ha alcanzado proporciones alarmantes. En 2023 se registraron más de 28,000 quejas por problemas de salud pública relacionados con la presencia de ratas, desechos humanos y condiciones antihigiénicas predominantes en las zonas donde abundan estas tiendas de campaña. La crisis de vivienda no es solo una cuestión de escasez de recursos, sino también de políticas públicas ineficientes que no han sabido enfrentar la gravedad de la situación. La crisis alimentaria y energética también empeoran a medida que la inflación sigue en aumento, dificultando aún más el acceso a necesidades básicas como la alimentación y la energía. En 2024 en Estados Unidos, acceder a atención médica se ha convertido en un desafío aún mayor, especialmente en los rincones más desfavorecidos de las áreas urbanas. La diferencia en el acceso a la salud entre los más ricos y los más pobres se ha ampliado enormemente. Los hospitales en las zonas urbanas más densas, como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, lidian con una demanda excesiva y una falta crítica de recursos, lo que lleva a tiempos de espera interminables, una calidad de atención reducida y salas de emergencia abrumadas. Las clínicas comunitarias y los centros de atención primaria trabajan incansablemente para servir a una población cada vez más necesitada. La falta de seguros médicos complica aún más las cosas, forzando a millones a aplazar sus consultas médicas hasta que es demasiado tarde. Al mismo tiempo, la crisis de salud mental se dispara en las grandes ciudades, intensificada por el desempleo, la inseguridad alimentaria y un aumento en la criminalidad, deteriorando profundamente la salud mental de los ciudadanos. Los niveles de depresión y ansiedad tocan récords históricos, y los recursos para abordar estos problemas son escasos, perpetuando un ciclo destructivo de desesperación que contribuye al incremento de la violencia y el caos social. El crimen, en aumento, se manifiesta como uno de los indicadores más evidentes del declive urbano. En 2024, un incremento alarmante en delitos, desde robos hasta homicidios, azota las principales ciudades del país. Las fuerzas policiales, frecuentemente desfinanciadas y mal equipadas, enfrentan grandes desafíos para mantener el control en comunidades donde la violencia se ha vuelto una constante, especialmente en lugares como Chicago, Filadelfia y Baltimore, donde la seguridad se ha vuelto un lujo cada vez más esquivo.